Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de todo lo que ha sido realizar este podcast durante un año. Los retos, lo que incluye, lo que no se ve y algunas preguntas que también me dejaron a través de Instagram. Se me hace loco pensar que este espacio ya cumple un año, o sea, parece como si hubiera sido ayer cuando llegué de un viaje diciendo que iba a empezar el podcast, que la tenía súper clara, y recuerdo que justo un día donde dije, bueno, ya voy a empezar, ya todo esto es súper fácil, me senté en mi escritorio frente al iPad para empezar y ni siquiera sabía cómo usar bien el iPad porque recién lo había comprado. Fue allí donde me di cuenta que nos pasamos diciendo que queremos hacer un montón de cosas. Quiero hacer un podcast, quiero aprender un deporte, quiero estudiar X carrera, y cuando nos lanzamos a dar ese primer paso nos damos cuenta que es mucho más difícil de lo que creíamos, y creo que es aquí donde un gran porcentaje de personas se queda. Le tenemos muchísimo miedo a lo que nos resulta difícil y lo que nos resulta nuevo. Queremos o pretendemos estar siempre en esa zona de confort que al final termina siendo una zona súper incómoda porque no nos deja movernos o cambiar de posición. Les cuento que realizar este espacio durante todo este año ha sido un reto gigante para mí. Siempre fui de esas personas que les costaba un montón exponer en la universidad. Yo me paraba al frente de todos y me ponía roja, terrible, o sea, roja a otro nivel. Casi que ni siquiera podía respirar. Siempre he sido una persona, la verdad, un poco tímida, y a lo largo del tiempo he aprendido a ser una introvertida funcional en este mundo, pero la verdad es que así como me gusta hablar un montón y que soy una lora mojada, también disfruto mucho del silencio y de estar en mi espacio tranquila. Les quiero contar también un poquito sobre la historia de este espacio, de lo que es La Cuarta es la Vencida, porque bueno, aunque creo que lo he hecho en algunos episodios de una forma muy breve, hoy quiero contarles un poco más. La idea de iniciar este podcast o de iniciar un podcast como tal nace en el año 2021, cuando estaba en el último año de la universidad. A principios de este año, del 2021, yo estaba viviendo sola y con mi novio vendíamos empanadas argentinas que un esposo y una tía me habían enseñado a realizar en plena pandemia. Vendíamos estas empanadas para recoger dinero para mi semestre y yo era la encargada de realizar las masas de estas empanadas. En ese proceso me podía demorar más o menos haciendo las bases de las empanadas, me podía demorar 1 o 2 días, y la verdad es que me aburría muchísimo. O sea, yo ponía música, yo ponía un montón de cosas, pero llegaba un punto en donde decía, ya, o sea, me fastidié escuchar música, no quiero escuchar más música. Como también me la pasaba sola, entonces empecé a ver como esta opción de escuchar diferentes podcasts. En ese entonces, el primer podcast que yo escuché fue el de Entiende tu mente. O sea, me encantaban los temas que trataban, me encantaban todo lo que hablaban sobre psicología, pero llegó un punto en el que la verdad me aburrí de escuchar podcasts de salud mental, porque dije como que bueno, o sea, estoy aquí escuchando esto, pero me siento como si estuviera estudiando para la universidad. Entonces empecé a escuchar también Call Her Daddy para practicar un poco el inglés, pero la verdad también me aburría porque en ese entonces este podcast nada más era de sexualidad, entonces dije como que no, nada, o sea, como que no encuentro ese tipo de podcast que realmente a mí me gusta, que me llama la atención, que siento que de verdad lo puedo escuchar por horas, y fue ahí donde empecé a escuchar mucho podcast sobre espiritualidad. En ese entonces recuerdo que me empecé a interesar muchísimo, pero de verdad muchísimo, en todo este tema, y escuchaba algunos podcasts sobre esto, y hubo un podcast en especial que realmente amé. Yo creo que me he escuchado del primero al último porque ya hace algunos meses hasta donde se no volvió a subir episodios, y fue este podcast que se llama Muéstrame tu magia podcast, de Sofía Alba. Ella es mexicana, ella habla de espiritualidad, ella habla de los ángeles, de manifestación, todos estos temas, y fue mi real inspiración para poder empezar a hacer un podcast. Recuerdo que un día estaba en el sofá escuchando el podcast de ella y dije como que quiero hacer esto, o sea, quiero compartir mi voz, quiero hablar de salud mental, quiero tener mi podcast y quiero compartir todo lo que tengo por decir con muchas personas.
Y fue ahí donde nació el querer realizar de forma muy seria un podcast, y ahí voy yo, como siempre, lanzándome a hacer las cosas. Compré primero el micrófono para poder realizar el podcast y pues la verdad yo creo que ese micrófono estuvo guardado como año y medio más o menos. Bueno, yo me pasaba los días diciendo ya tengo el micrófono, tengo que pensar qué título poner, de qué voy a hablar, pero la verdad es que nunca me llegaba nada a la mente. O sea, yo sabía que quería hacer un podcast de salud mental, pero también quería hablar cosas como un poco personales, como un poquito de Laura, pero no sabía cómo lograr como ese equilibrio. Bueno, resulta que llegó el 2022, yo terminé la universidad en el 2021 y dije como que bueno, ahora sí voy a iniciar, voy a realizar un podcast. Inicié un podcast porque yo la verdad pensaba que era la cosa más sencilla del mundo y la verdad fue un podcast terriblecito. O sea, hice como 3-4 episodios como en 4 o 5 meses y la verdad pues aunque no fue tan bueno, aprendí muchísimo de cómo no se debían realizar las cosas. Me di cuenta que necesitaba mejores herramientas y que debía prepararme más y tener mayor conocimiento o al menos saber lo básico. Y les cuento esto porque siento que también es justo lo que en este tiempo hace que nosotros no seamos constantes o que no empecemos algo con la paciencia y con la dedicación que se merece. Y es que decimos como que bueno, quiero hacer un podcast y como vemos de que nada más suben los audios o el video donde salen con un micrófono, salen hablando de cualquier tema y ya pensamos que es la cosa más sencilla del mundo y la verdad es que no estaríamos más alejados de la realidad. Como todo lo que tú quieras hacer, necesitas una preparación y unos conocimientos previos y creo que las redes sociales también nos han arruinado esa percepción del proceso y de saber que la gente sube su foto linda pero que hay mucho más detrás. Algo que la verdad a mí me ha funcionado muchísimo a través de todo este tiempo, les quiero decir, es la paciencia y las metas realistas. Cuando yo lancé mi primer podcast, como les contaba ahorita, en el 2022, yo creía que con solo subir un episodio iba a tener iba a tener millones de vistas, porque nada más necesitaba subirlo y ya. Porque claro, o sea, como yo escuchaba los podcasts más famosos, creía que esto era la cosa más fácil del mundo y obviamente, pues en el proceso y a través como de los 3 o 4 episodios que subí me di cuenta que así no era y con la cuarta es la vencida, tuve un poco más de preparación y decidí desde el momento cero varias cosas. Lo primero que yo decidí es que iba a soltar las expectativas e iba a tener unas metas realistas. Si a mí solamente me conocía mi mamá y mi novio, pues claro que iba a ser súper difícil que las personas me escucharan y que siguieran el contenido que yo estaba haciendo. Y mis metas iniciales, por ejemplo, cuando yo empecé el podcast, era tener 10 escuchas al día, luego que tenía las 10 ya decía como bueno, tener 20, tener 30 y así de una manera muy progresiva. Siempre les digo la verdad y es que trataba de ser muy realista de ese proceso y de lo que yo estaba haciendo. Lo mejor para mí, como les digo, era establecerme metas y estas metas las hacía mensuales. Que digamos tal mes la meta era de tener 2.000 escuchas, luego el mes siguiente tener 2.500, luego 3.000 y así como que muy progresivamente y la verdad todo estaba saliendo tal cual yo lo estaba planeando y esas metas que estaba teniendo. Y recuerdo que en ese entonces, cuando yo empecé el podcast y cuando estaba como súper organizada con estas metas, la meta más grande que yo tenía era llegar a diciembre y tener 1.000 seguidores en Spotify. Ese era como mi sueño más grande, o sea, lo que yo más grande que podía pensar, porque la verdad estaba siendo muy realista, tenía los pies muy sobre la tierra y si yo decía, Dios mío, me escuchan 5 o 10 personas diarias, pues de aquí a diciembre mi meta más grande es tener 1.000 seguidores. Y les cuento que gracias a que siempre fui muy realista, no me desilusioné nunca en el proceso y antes me llevé sorpresas súper grandes. En agosto el podcast explotó y pasé de tener 3.000 escuchas al mes a tener 100.000 escuchas al mes. Pasé de tener una meta de 1.000 seguidores en Spotify a cerrar el 2023 con 50.000 seguidores. Y digamos que yo les cuento esto no como para presumir como que ay tengo estos seguidores y logré esto, sino que estoy siendo muy
muy real con ustedes sobre el nosotros crear un proyecto y tener muchísima paciencia. Y pienso que aunque yo todavía estoy en el proceso, la verdad siento que este espacio, bueno, yo ya lo he dicho, siento que está iniciando y que tengo la verdad la mente en cosas muy grandes para la cuarta es la vencida, pero como les decía, con paciencia y sin muchas expectativas. Con metas mensuales, claro que sí, como cualquier empresa, como cualquier proyecto que tiene sus metas, pero sin dejar los pies sobre la tierra. Que tu trabajo tenga frutos incluso más grandes de lo que tú te llegues a imaginar y de todo lo que sueñes, y que la verdad sueñes con cosas gigantes, pero que en tu realidad des paso a paso cada día con muchísima calma. Lo segundo que decidí a través de todo este proceso y cuando empecé en el momento cero fue soltar el miedo al que dirán. Pienso que esto de verdad es uno de los miedos más grandes de la gran mayoría de personas y lo que pausa en realidad cualquier cosa. Yo desde el primer momento me mentalicé de que no a todos les iba a gustar lo que yo iba a hablar, que no a todos les iba yo a gustar, que la gente que me conocía no me iba a apoyar y que tenía que cerrarme a mejorar cada día por mí y no por lo que hay afuera. Y créanme que me ha ayudado muchísimo el haber establecido esa mentalidad desde el inicio, porque yo creo que si no lo hubiera hecho hace rato hubiera dejado todo esto tirado. De las personas que conozco, creo que puedo contar en una sola mano las que me han apoyado, los que han escuchado el podcast, los que han estado ahí. Y en cambio, cuando empecé sí pude ver comentarios un poquito ofensivos de personas y hasta familiares, pero la verdad, si les soy súper sincera a todos ustedes por aquí en este episodio, no me importa. O sea, si tú quieres iniciar un negocio, si tú quieres iniciar un proyecto, hacer lo que tú quieras hacer, hay que tener en cuenta que los que menos te van a apoyar son esos conocidos o familiares que hay a tu alrededor. Y siempre yo pienso que lo que yo hago por aquí, pues simplemente no es para ellos, lo hago para todos ustedes, para todos los que están por aquí, y de resto, pues sinceramente no me interesa. Lo tercero que decidí fue confiar en el proceso, tanto con este espacio, con la cuarta es la vencida, como conmigo misma. Desde el primer momento sabía que los episodios no iban a ser perfectos, pero que cada semana iba a ir mejorando un poco más. Y les digo que esto me ha funcionado y todavía sigo en ese proceso de mejora, y es más, yo creo que este proceso de mejorar nunca se termina. Lo cuarto que decidí fue tener muchísima disciplina y yo creo que esto pudo haber sido lo primero que pude haber hablado. Muchas personas se preguntan cómo tener disciplina, cómo pararse de la cama, cómo hacer las cosas, y yo la verdad pienso que en muchas ocasiones es hacerlo sin pensarlo. Yo la verdad he tenido días donde mi mente me sabotea, donde me dice todo lo negativo que ustedes se puedan imaginar, pero aún así yo sigo haciendo lo que hago. Hay días donde vas a estar súper motivado, súper motivada, pero hay otros donde simplemente no quieres hacer nada y quieres dejar todo tirado, pero lo único que te lleva a hacerlo es ese compromiso que hiciste, que la verdad es mucho más grande que cualquier otra cosa. Tu mente siempre va a intentar sabotearte de todas las formas posibles, pero si tienes un objetivo claro desde el inicio, nada, pero nada hará que te vayas por otro camino. Y desde aquí quiero decirte que más allá de contar cómo ha sido el proceso con el podcast para mí de una forma súper personal, mi intención es que este sea un recordatorio para que tú empieces a alzar tu voz, para que empieces a ocupar ese espacio que te mereces, para que vayas con todo y miedo hacia aquello que quieres decir y hacer. Sal de tu escondite y empieza a confiar en ti. Es un camino, la verdad, si les soy súper sincera, muy largo, y personalmente creo que se trata de toda una vida, pero la verdad es que vale 100% la pena. Además de todo esto, bueno, que les cuento como un poquito de la historia de las decisiones y de todo esto alrededor. Hace unos días en Instagram dejé un cuadrito de preguntas para este episodio, pero creo que las preguntas que me hicieron quedan mejor para otro episodio de solo preguntas y respuestas, ya que eran preguntas como más de terapia o que abordaban otros temas que pues ni al caso de ese episodio, así que hoy quiero responder algunas que sí tienen que ver con lo que estamos hablando hoy por aquí. La primera pregunta dice, ¿en algún episodio habrán invitados quizás? ¿Sería lindo que llevaras invitados o invitadas al podcast? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí, pero aún no tengo fechas establecidas. Desde el primer momento que yo inicié todo este espacio, la verdad siempre he dicho que me encantaría tener personas que hablen de su historia, que podamos abarcar un montón de temas,
pero digamos que en ese momento, en este preciso momento, hoy 2 de febrero del 2024, lo que me impide es que tengo que conseguir otro micrófono, tengo que conseguir algunas otras herramientas y la verdad en ese momento me queda un poquito difícil, así que estoy ahorrando para comprar un micrófono, para comprar las herramientas que necesito y que además también tengo que investigar un poco sobre cómo sería el formato, cómo podría grabar con otra persona, pero la verdad digamos que esa es como mi única limitación porque ya he hablado con diferentes personas como que hey, ¿te gustaría hacer un episodio? Podemos hablar de esto y lo otro y la verdad es que sí estaría súper interesante, yo creo que este año no pasa, la verdad es que sí o sí quiero tener muchos invitados por aquí en La Cuarta es la Vencida. La segunda pregunta que tenemos, aunque bueno, no es una pregunta, solamente me dejaron como algunos temas y tal, y me dejaron seguridad, amor propio y cómo ser tú mismo. Yo desde esto, aunque no son preguntas, la verdad pienso que para nosotros tener seguridad, amor propio y ser tú mismo, pues digamos que hablándolo de una forma muy general, porque obviamente también depende de la persona, de su historia, de un montón de cosas, creo que en nosotros crear estos 3 factores se trata del día a día. Siento que está muy relacionado a la disciplina y a lo que tú haces, porque digamos, cómo se supone o cómo yo voy a tener seguridad cuando todo lo dejo a un lado, cuando no me esfuerzo por ser constante en algo, cuando no hago más allá de pensar y decir quiero hacer algo. Así que esto la verdad pienso y de verdad creo que se construye en el camino y como con otras cosas pienso que se trata de un trabajo de toda una vida. O sea, tú hoy puedes ser la persona más segura del mundo, la persona que más se conoce, pero el día de mañana puedes vivir algo o puedes vivir una situación donde todo eso cambie y tengas que poner tu vida en perspectiva. Así que de nuevo se trata de construirnos constantemente y durante toda nuestra vida. La tercera pregunta dice, ¿cómo hacer que no te importe la opinión ajena? Yo creo que la mejor manera de que te deje de importar lo que los demás piensen es mirando qué hacen esas personas. O sea, porque si tú pones un negocio de lo que sea, si tú inicias algo, vas a tener en cuenta o desde el primer momento tienes que tener en cuenta de que siempre van a haber personas que van a criticar y que posiblemente se van a burlar de ti. Pero si tú miras a esas personas y miras de cerca, son justo esas personas que no tienen ningún negocio, que no tienen ningún proyecto. Entonces desde ahí yo me pongo a pensar como que bueno, o sea, ¿por qué me voy a dejar afectar por la opinión de alguien que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo? Creo que cuando la gente está ocupada en su vida, cuando está feliz, cuando está trabajando por algo, por ellos y para ellos, no tienen el tiempo suficiente para hablar de lo que tú haces, así que tú dale con opiniones y todo, que nadie, pero nadie te desanime en el camino. La cuarta pregunta dice, ¿qué haces cuando te comparas con los demás? Les digo que para mí la mejor solución ante la comparación es hacer un detox de las redes sociales y de todo lo que hay alrededor. Ahora la comparación se crea mucho a través de Instagram y a través de TikTok y lo mejor que nosotros podemos hacer es dejar de seguir todas esas cuentas que nos generan este sentimiento. Puede ser las personas que tú quieres, las personas que tú más amas, pero si te generan algo negativo en ti, es mejor que te alejes y que te enfoques en ti. Eso no te hace una persona envidiosa, sino que te hace elegir tu propio bienestar. La quinta pregunta dice, si pudieras decir tu mejor consejo de vida en una frase, palabra u oración, ¿cuál sería? Les digo que mi mejor consejo, palabra u oración y que repito todo el tiempo a los que me rodean y a mí misma es hay que hacerle. ¿Quieres algo? Hay que hacerle. ¿Estás decepcionado? Hay que hacerle. O sea, no te salieron bien las cosas, hay que hacerle. Creo que como psicóloga esto nunca se lo voy a decir a mis pacientes porque no sería muy profesional, pero como Laura y que hoy estoy por aquí como Laura, les digo que esta es mi frase todo el tiempo, que las situaciones difíciles y que todo lo que pueda pasar sea un impulso para seguir adelante y que básicamente hay que hacerle. Bueno, esas eran las 5 preguntas que saqué a través de Instagram. La verdad tengo un montón de preguntas que, como les digo, voy a hacer como un episodio de solo preguntas y respuestas. Pero bueno, digamos que ya por aquí empezando a cerrar, lo último que quiero decirles es que recuerden que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Esto es algo que siempre digo al final de nuestros episodios, pero la verdad es que es muy real. Les cuento que gracias a esta frase es que también estoy por aquí un año después haciendo
haciendo este episodio súper orgullosa y súper feliz, porque he tenido muchas ocasiones en donde realmente digo, no más, no puedo más, no quiero hacer las cosas, y después de llorar y de patalear y de todo lo que podía pasar, mi mente me decía como que Laura, o sea, recuerda que la cuarta es la vencida y que siempre puedes empezar de nuevo. Y era algo que sí o sí, cada vez que atravesaba mi mente, me hacía secar las lágrimas, limpiarme los ojos, poner una sonrisa en mi cara y seguir con lo que estaba haciendo. Y además de todo esto, ahora sí, para finalizar nuestro episodio de hoy, este especial de un año de la cuarta es la vencida, quiero por aquí agradecerles por estar aquí. O sea, yo ya se los he dicho en varios episodios, pero de verdad yo todo el tiempo estoy súper agradecida con ustedes. Gracias siempre por apoyar este espacio, que yo les he dicho a ustedes que lo hago yo, pero que este espacio es de todos. Este año quiero que podamos estar todos más cerquita, que podamos seguir creciendo un montón por aquí, y que lleguen muchas personas más a este espacio, que la verdad es un espacio seguro para mí y yo sé que para ustedes también. Espero que también, ojo aquí, les haya gustado el logo de nuestro podcast. No lo había mencionado en todo este episodio, pero espero que les haya gustado un montón. Este logo lo escogimos a través de Instagram. Yo no lo escogí, la verdad, ustedes me ayudaron. Yo pensaba en otro color, me gustaba otro color, pero sus deseos son órdenes, y si ustedes me dijeron, Lau, ese fue, y ese ya queda como nuestro logo. En los últimos días también les quiero compartir que la verdad me sentí un poquito mal, porque empecé como a ver demasiado lindo esta portada que tenemos ahorita y dije como que no, ¿qué hice? Ya no la quiero cambiar. Me empecé como a pegar un montón, pero bueno, digamos que creo ahorita o al día de hoy que este logo dice más de la cuarta es la vencida, y es que finalmente, como les decía ahorita, este espacio es de todos y somos todos. También espero que les haya gustado la animación para YouTube. Sé que la comunidad en YouTube no es tan grande como en Spotify, pero quería tener algo especial para este nuevo año nuestro podcast en esta plataforma, así que espero que les haya gustado. Y bueno, otra noticia que también quiero dar por aquí, ya ahora sí para finalizar, es que voy a abrir de nuevo el espacio de los sábados, así que esta semana les voy a dejar de nuevo el link del formulario para que puedan enviar su historia, y voy a empezar a través de este mes a crear estos episodios. Voy a sacar algunas historias como para los episodios y tal, cosa que para el mes de marzo ya tengamos episodios de miércoles y de sábados. Bueno, ahora sí, finalizando al 100% nuestro episodio. De nuevo, mil gracias por estar aquí y por permitirme acompañarlos cada semana. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.